Muy buenos días, compañeros y maestros. Nosotros procedemos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, por parte de la materia Electricidad y Magnetismo, impartida por el docente Alfredo Daniel Cortés Preciado. El día de hoy, nuestro equipo se encargará de presentar su producto integrador de aprendizaje realizado durante todo este semestre. A continuación se presentará nuestro equipo por parte de la encargada Génesis Aileen Cruz Flores, Guillermo Herrera Martínez, Carlos Eduardo Guello Saucedo, Diego Florentino Ayala Salazar, Leonardo de la Cruz Rodríguez, Eugenio San Román Mercado, Leonardo Chávez Longoria y Héctor Alonso de Oliva Ibarra, por lo que se presentarán los siguientes datos presentados por nuestros compañeros. Introducción. Los circuitos RLC son sistemas eléctricos formados por una resistencia, una bobina y un capacitor, que al combinarse producen un comportamiento dinámico característico en la corriente y el voltaje. A diferencia de un circuito que solo tiene resistencia o un solo capacitor, un circuito RLC puede almacenar y liberar energía de diferentes maneras, lo que provoca oscilaciones o respuestas amortiguadas cuando se aplica una señal. Esto lo hace especialmente útil para analizar como un sistema ante distintas frecuencias, permitiendo seleccionar, rechazar o modificar partes específicas de una señal eléctrica. Por esta razón, los circuitos RLC se emplean en radios, filtros y sistemas de comunicación y dispositivos electrónicos que requieran controlar la forma y contenido de las señales. En esencia, un circuito RLC permite estudiar y manipular el comportamiento de la electricidad cuando intervienen efectos de resistencia, energía magnética y energía eléctrica en un mismo tiempo. En el reporte se verá cómo se resuelve un circuito RLC utilizando paso a paso su comportamiento eléctrico. Primero se identifican los elementos que conforman la resistencia, la bobina y el capacitor, y cómo interactúan entre sí cuando se aplica una fuente. Después se emplea la ecuación diferencial que describe la relación entre corriente y voltaje, ya sea un circuito RLC no resuelve solo con fórmulas directas, sino estudiando cómo cambia la energía con el paso del tiempo. A partir de esta ecuación se determinará el tipo de respuesta que tendrá el sistema, si oscilará, si amortiguará rápidamente o alcanzará un punto de equilibrio. Finalmente se obtienen las soluciones matemáticas que permiten conocer la corriente, el voltaje y el comportamiento general del circuito ante diferentes oscilaciones. En conjunto, el proceso muestra cómo el circuito RLC puede analizarse de manera sistemática para comprender su dinámica, su respuesta y frente a una señal eléctrica. También se profundizará en el contexto de desarrollo de los circuitos RLC, así como poder entender el origen de las fórmulas de la realización del ejercicio y finalmente llegar a un resultado esperado. Ok, yo les voy a explicar el desarrollo. Aquí vemos, se nos presenta un circuito RLC, el cual es una serie de compuestos por una resistencia en R, una bobina con inductancia en L y un capacitor de capacitacina en C. Entonces, todos están conectados a una fuente de voltaje alterno a... Entonces, nuestro objetivo aquí es determinar el comportamiento de la corriente y las magnitudes eléctricas del sistema. Entonces, primero identificamos los valores dados, tal cual resistencia en R, la inductancia en L y la capacitancia en C. Y por último, la frecuencia angular de la fuente en W. Estos elementos nos permiten calcular la impedancia total del circuito. Entonces, determinamos la reactancia inductiva de XL igual a WL y la reactancia capacitiva de XC igual a 1 sobre WC. Estas representan la oposición al cambio de corriente por parte del inductor y del capacitor, respectivamente. Ahora mi compañero Leonardo les va a decir más sobre esto. Ok, a continuación, ya teniendo esta parte de determinado VL, VC y VR, tenemos que VL termina siendo L multiplicado por CX, que al final termina valiendo X. U es igual, y al final de todo, con las operaciones antes realizadas, U es igual a L por CX más RCX más X. Y al final terminando, X es igual a U sobre LC menos
R sobre L multiplicado por X menos X sobre LC. Y pues observamos si el circuito está en resonancia, y esto ocurre cuando XL es igual a XC. Y pues en este punto la impedancia se reduce a R y la corriente pues es máxima. Y una vez calculada la corriente y la impedancia, concluimos el análisis, describiendo el comportamiento del circuito, si está dominado por efectos inductivos, capacitivos o en equilibrio. Y pues esto permite interpretar físicamente el movimiento de energía entre los campos eléctricos y magnéticos, del capacitor y del inductor. Bueno, ahora yo les explicaré las aplicaciones reales de los circuitos RLC. Los circuitos RLC, compuestos por un resistor, un inductor y un capacitor, forman parte esencial de numerosos sistemas electrónicos modernos debido a su capacidad de filtrar, regular y almacenar energía. Estos son algunos ejemplos de usos de circuitos RLC: filtros de frecuencia, sincronización de radios, eliminación de interferencias, osciladores electrónicos y control de potencia en sistemas industriales. Por lo que a continuación se presentará el problema del circuito RLC, que se tomó de ejemplo en base con lo que el ingeniero nos enseñó y aplicó en clase durante el video, siendo esta imagen el circuito que vamos a emplear durante esta sesión, gracias a la ley de Ohms y las diferentes frecuencias y formatos que hemos aprendido. Por lo que se llega al momento de generar el diagrama de bloques en MATLAB y simultáneamente en Simulink. Aquí mismo se puede apreciar el circuito que se hizo con base al tutorial que nos encargó el profesor, siendo este el código factual y originario para generar todo lo demás de manera precisa, lógica y correcta. Gracias a esto, se puede encontrar que el osciloscopio 1, situado en la parte superior derecha, daría este resultado que se aprecia en la gráfica con un tiempo de 10 segundos, siendo un resultado proporcionalmente correcto y en aumento constante. Para el osciloscopio 2, sería semejante así, pero este se encontraría en la parte inferior de la parte derecha, siendo este que se notifica que el tiempo es constante. Es una constante proporcional relativamente hablando para la graficación del osciloscopio en esta calculadora matemática, por lo que se tomó de ejemplo qué sucedería si el tiempo se modificara de 10 segundos a 28 segundos, siendo estas las únicas variables diferentes, donde se mostraría la ligera curvatura que se origina en tanto el osciloscopio 1 como en el osciloscopio 2. En este caso, el cambio notario sería en el osciloscopio 2, donde en vez de estar aumentando total y constantemente, tendría ligeras disminuciones entre sí. En conclusión, los circuitos RLS son una parte esencial del estudio de electricidad y magnetismo, porque muestran de una manera práctica cómo la energía eléctrica y la energía magnética se relacionan y se intercambian dentro de un circuito. A través de la resistencia, la inductancia y la capacitancia, estos circuitos permiten analizar fenómenos como la resonancia, el filtrado de señales, los transitorios y el amortiguamiento, que son comportamientos reales en sistemas eléctricos modernos. En resumen, los circuitos RLC ayudan a comprender cómo se comportan los campos eléctricos y magnéticos cuando la corriente cambia con el tiempo, y por eso son fundamentales para aplicaciones como radios, osciladores, filtros y sistemas electrónicos, que dependen del control con frecuencia y energía. Gracias a ellos, la teoría de electricidad y magnetismo se conecta directamente con el funcionamiento de muchos dispositivos que usamos todos los días. Y bueno, compañeros, aquí se pueden apreciar finalmente las fuentes bibliográficas para corroborar que la información ha sido totalmente correcta y se le han dado los derechos respectivos a los autores de las diferentes fuentes de información que conseguimos. Esta fue nuestra presentación del Producto Integrador de Aprendizaje. Agradecemos su atención prestada y que tengan un excelente día. Gracias.